Principales métodos de almacenamiento y tipos de almacenes. El principio de un buen almacenamiento y conservación de granos y semillas es el empleo de bodegas secas, limpias y libres de plagas, donde se almacenen granos o semillas secas, enteras, sanas y sin impurezas. En México, algunos de los métodos de almacenamiento de mayor uso son: almacenamiento en sacos. Los sacos se hacen de yute, enequén, fibras locales y sintéticas. Son relativamente costosos, tienen poca duración, su manipulación es lenta y no proporcionan buena protección contra la humedad, insectos y roedores. Su rotura ocasiona pérdidas del producto almacenado y facilita la infestación por plagas. No obstante, su manejo es fácil. Permiten la circulación del aire cuando se colocan apropiadamente y pueden almacenarse en la casa del agricultor, sin requerir áreas especiales. Los productos ensecados deben inspeccionarse al menos cada 2 semanas, introduciendo la mano a su interior para revisar el calentamiento del grano o la semilla, el cambio en olor o de color, así como la presencia de insectos. Los sacos deben estibarse sobre plataformas de metal, madera o de ladrillos, evitando con ello el contacto directo con el suelo. Debe dejarse una separación con relación a las paredes del almacén. Almacenamiento a granel. El almacenamiento a granel es una práctica común. Este método tiene la ventaja que es mecanizable, aunado a que la manipulación de granos y semillas es rápida. Por el contrario, la posibilidad de ataque por roedores aumenta y hay poca protección contra la infestación. Almacenamiento hermético. Consiste en almacenar el producto en recipientes que evitan la entrada de aire y humedad al producto. En estas condiciones, la respiración de la semilla y de los insectos agota el oxígeno existente, provocando la muerte de estos últimos y la reducción de la actividad de la semilla, por lo que el almacenamiento puede durar mucho tiempo. El nivel de humedad de los granos o semillas por almacenar debe de ser menor del 9% para que no exista deterioro alguno. Tipos de recipientes para almacenamiento. Tenemos a los sacos de plástico, que son recipientes herméticos, fáciles de manejar, protegen al grano o semilla contra insectos y son apropiados para fumigar cantidades pequeñas de grano y semilla, aunque pueden romperse con facilidad, se destruyen por roedores y en ciertas regiones son muy costosos. Otro tipo de recipientes son los tampos metálicos, y es común su uso y funcionan muy bien como almacén, siempre y cuando la humedad del producto sea menor del 12%. Estos actúan como barrera contra el ataque de insectos y roedores. Además, se pueden utilizar con éxito para realizar fumigaciones de granos y semillas. Algunas de las precauciones que deben tomarse al usar tambos son los siguientes: verificar que no estén oxidados, limpiarlos perfectamente y pintarlos previamente al almacenamiento. No deben de tener agujeros. Agitar al tambo para que se llene completamente, sin dejar espacios vacíos. No deben quedar expuestos al sol para evitar cambios en la temperatura y humedad del producto almacenado. Ahora, ¿te has preguntado qué tipo de almacenes existen? En México existen los almacenes rústicos, planos y modernos. Los dos primeros son estructuras que se utilizan para almacenar el grano o la semilla en cantidades y por periodo de tiempo relativamente cortos, que pueden ser desde unos cuantos meses hasta un año aproximadamente. Este tipo de almacenes son los que tradicionalmente se utilizan en el medio rural. Los almacenes modernos se utilizan cuando se almacenarán grandes volúmenes. Cuentan con instalaciones mecánicas que aseguran un adecuado manejo y una eficiente conservación de granos y semillas durante su almacenamiento, que por lo general dura desde 1 hasta varios años. Transportadores de grano. El principal proceso de manipulación de cereales consiste en el traslado horizontal y vertical hasta los silos y fuera de ellos. Los sistemas de traslado de granos, su función principal será de realizar el movimiento de granos en cereales y silos para que después sean llevados a su posterior producción y transformación. El transporte puede ser fijo, desplazable, mecánico y neumático. Los fijos forman parte de la instalación. Los desplazables disponen de elementos que permiten su movimiento en el interior de la instalación. Por el tipo de elementos que utilizan para desplazar el material, se pueden clasificar como mecánicos. Estos son elementos que realizan el transporte y se clasifican en cangilones. Es un tipo de transporte fijo, el cual utilizan elementos recogedores
también llamados cangilones, unidos por uno de sus lados a una cadena que se mueve entre dos poleas situadas a distinta altura. Junto a la polea inferior se cargan los cangilones que pasan por una tolva y se descargan al sobrepasar la polea superior. Estas instalaciones se diseñan para transportar en vertical graneles con capacidades entre 3 a 15 toneladas por hora y de 25 a 400 toneladas por hora. De cadenas. Para el transporte en horizontal en transportadores situados en la parte superior de los hilos, los cangilones se distribuyen por cadenas y ofrecen una capacidad de transporte entre 30 y 300 metros cúbicos por hora. De tornillo sin fin. Es un tipo de transporte semifijo, son desplazables y están formados por tubos. En su interior gira el tornillo sin fin. La velocidad de giro está limitada por la posibilidad de dañar granos sensibles. El transporte neumático es el sistema idóneo para granos en trayectos largos y complicados, utilizando conducciones por las que se desplaza el aire a una velocidad de 21-25 metros sobre segundo. En el transporte de aplicación agrícola se utilizan sistemas de baja presión de aire, con elevado caudal. La descarga del grano se realiza mediante receptores que hace perder la velocidad del aire. El grano cae por gravedad, siendo recogido en la parte inferior del ciclón. Hablaremos ahora del muestreo, y el objetivo del muestreo es obtener una muestra representativa y homogénea de lote en estudio para que los resultados obtenidos sean confiables. Tipos de muestreo. En cualquiera de los casos, la muestra deberá tomarse a 50 centímetros de las paredes para evitar tomar muestras dañadas y en consecuencia no sean representativas del lote. Pueden ser en sacos. En sacos se utilizan cucharones, muestreadores cilíndricos o cónicos. La muestra tomada no deberá ser menor del 2% del lote. Si el lote es de 1 a 10 sacos, deberán ser muestreados todos. En lotes con más de 10 sacos, deberá muestrearse al menos el 2% del total del lote. El muestreo deberá tomarse en forma diagonal. Muestreo a granel. El muestreo es dependiendo del tamaño de la muestra. El muestreo deberá llevarse a cabo en los puntos que se muestran utilizando una sonda alveolar. El número de puntos a muestrar en los vehículos varía en función de su capacidad. En vehículos de hasta 15 toneladas se establecen por lo menos 5 puntos de muestreo. En vehículos de 15 a 30 toneladas se establece por lo menos 8 puntos de muestreo. Para realizar el muestreo en silos se deben de considerar 5 puntos de muestreo y se recomienda que uno de ellos esté ubicado en el centro del mismo. Equipos para muestrear. La obtención de una muestra representativa para determinar la calidad de un lote se puede desarrollar utilizando diferentes instrumentos, como lo son los caladores de bolsas, que son piezas de acero cónicos y acanalados, compactas en el extremo y el otro provisto de un mango, generalmente de madera dura, perforado totalmente y por donde se desliza la mercadería para su observación. Se introduce totalmente en la bolsa con la parte acanalada hacia abajo y se retira con un movimiento de rotación hacia arriba para no dejar caer el grano. Otro instrumento es el calador sonda y consta de 2 tubos metálicos, uno dentro de otro con un espacio mínimo entre ambos. Cada uno de los tubos posee una serie de celdas equidantes entre sí, cada una de las cuales corresponde a un compartimiento en el tubo interior. Se introduce en la masa de grano con los compartimientos cerrados hasta llegar a la profundidad deseada. Se procede a abrir el mismo y con pequeños movimientos en sentido longitudinal se ayuda a su llenado. Se cierra y se extrae el calador, volcando luego su contenido sobre un lienzo para su inspección. Por último tenemos el sacamuestras cucharín, y está formado por una pieza cónica de metal que se une a un mango de madera por medio de una abrazadera. Se introduce en el flujo de grano a intervalos frecuentes y regulares. El largo del mango será variable, de acuerdo a la distancia al flujo del grano. Datos para envío de muestras e identificación.
Al enviar las muestras al laboratorio es necesario que estén en contenedores especiales. Los envases deben de estar hechos de un material adecuado para la conservación de alimentos y contar con una capacidad mínima de 2 kilogramos. Se suelen utilizar bolsas de plástico de diferentes tamaños. Las muestras se deben encontrar debidamente identificadas, para lo cual puede utilizarse etiquetas conteniendo la siguiente información: nombre de la muestra, fecha de muestreo, tratamiento, fecha de envío, análisis solicitado y remitente, nombre, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.